Einstein dijo una vez, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez del humano. Y del universo no estoy seguro. ¿Qué tal, damas y caballeros? Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Estaba tranquilamente leyendo noticias y los tweets más recientes y me encontré con esta pepita de oro. Y digo pepita de oro porque le dan contenido a uno. Ya se están dando cuenta que el Bitcoin era nada más una de las 1000 formas con las que Don Cerote nos está robando. Se los he explicado. Le he advertido a la oposición que de no darnos un análisis serio me encargaría de corregirlos y que al final terminarían humillados. Muy bien, empezaré por las quejas más grandes de la oposición. Nayib Bukele le ha robado dinero a El Salvador por haber comprado Bitcoin. Hoy el Bitcoin está bajo y hemos perdido mucho dinero. Ok, para esos necios e ignorantes ustedes lo han pedido, porque lo que les voy a mostrar los va a dejar con la boca cerrada. Es noticia vieja, pero al parecer no muchos lo saben y otros decidieron olvidarlo. Nayib Bukele tuvo la idea de comprar Bitcoin por una buena razón. Es un activo de mucho valor y que ha demostrado que cuando los mercados tradicionales suben, el mismo Bitcoin tiende a subir. Y porque hay empresas gigantes que invierten en la criptomoneda, el valor del Bitcoin crece de forma desmesurada. Mucha gente sabe que China invirtió en Bitcoin por mucho tiempo y que fue en el 2021 que decidieron que ya no iban a usar el activo y hasta prohibieron su uso. Al final, terminaron vendiendo gran parte de sus monedas, pero no todas, ya que China siempre ha jugado en el mercado diciendo que ya no va a comprar Bitcoin. Los inversionistas retiran su dinero, el Bitcoin baja de precio y China tiene la oportunidad de comprar muchos Bitcoin al menor valor. Luego, los inversionistas, al ver que China compraba más BTC, ellos compraban más. El mercado subía y China ganaba mucho más dinero. Esto lo hicieron en varias ocasiones y no me sorprendería que lo volvieran a hacer cuando el Bitcoin llegue a su valor más bajo. Por supuesto que no lo harán ahora porque la Federal Reserve sigue subiendo los tipos de interés, los cuales afectan grandemente las inversiones en las bolsas mundiales. Ahora, Nayib Bukele ha invertido en un activo que casualmente es más valioso que el oro. Pero ya que les menciono el oro y que la oposición menciona robos, vamos a hablar de cómo la oposición vendió el 80% de las reservas de oro de El Salvador en el 2015. ¿Qué? Tal y como lo oyen. El gobierno anterior, junto a los políticos podridos que lideraban al país, decidieron vender 80% del oro de El Salvador. Y para ello les hablaré con pruebas, investigaciones y artículos de Reuters. Y la nota empieza con un encabezado que dice: El Salvador vende 80% de sus reservas de oro para tomar beneficios y diversificar riesgos. El Banco Central de El Salvador vendió en marzo el 80% del oro que mantenía en sus reservas internacionales para diversificar riesgos y aprovechar la revalorización del metal, dijo un gerente de la institución, tras conocerse que el país centroamericano negoció 5.412 toneladas. El Salvador, cuya pequeña economía está dolarizada desde 2001, ingresó por la operación unos 206 millones de dólares que pasarán a las carteras de reserva del ente emisor y con las que busca protegerse ante una eventual volatilidad en los mercados. Es una acción prudencial al aprovechar la apreciación acumulada en un periodo de 15 años en los precios del oro, permitiendo además blindar las reservas internacionales de una volatilidad que en el corto y mediano plazo no se estima beneficiosa, dijo Reuters Roberto Arévalo, jefe de análisis de riesgos del Banco Central de Reserva del Salvador. El empobrecido país centroamericano fue el único que vendió oro en marzo, mientras que Turquía, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia aumentaron sus tenencias, según datos publicados el viernes por el Fondo Monetario Internacional. El oro tocó el viernes su nivel más bajo en más de un mes, ya que la fortaleza de las bolsas globales restó interés al metal precioso, aunque la incertidumbre por el momento en el que Estados Unidos subirá sus tasas de interés mantuvo los precios en un rango acotado. El oro al contado
cerró con pérdidas de 1.4% a $1,177 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio cayeron $19.30 la onza a $1,175. Según el funcionario, la gerencia del banco todavía no tiene un destino específico para estos fondos, aunque había tomado la decisión de reducir sus tenencias de oro desde el 2012. Para diversificar riesgos, el Banco Central espera que la economía crezca este año un 2.8%, una mejora respecto al 2.2% de 2014, gracias a una recuperación del consumo privado, mayores ingresos en remesas para la recuperación en Estados Unidos y bajos del que el país es importador neto. El ejecutivo del izquierdista Salvador Sánchez Serén logró esta semana luz verde del Congreso para emitir bonos por $900 millones con los que busca financiar planes de seguridad, programas sociales y pagar intereses de la deuda, que ascienden a unos $15.800 millones, un 60% del Producto Interno Bruto. Ahora, si usted es un gorgojo recalcitrante, le comunico que este es el momento en que puede empezar a llorar, mientras que los héroes de los gorgojos vendieron $900 millones en oro para financiar planes de seguridad que no sirvieron para nada. Nayib Bukele ha invertido. Entiéndanlo, prosésenlo y poco a poco caigan en la realidad que viven. Los gorgojos que tienen levemente más educación lo entenderán y se calmarán un poco. Pero los que no tienen mucha educación, estoy seguro que harán el siguiente análisis. Chis, al menos los de antes vendieron para darle dinero al país y Bukele ha comprado y ha perdido el dinero. No, señores. Es aquí donde todo debería tener sentido para ustedes. Al comprar Bitcoin, El Salvador no ha perdido nada. Seguimos teniendo la misma cantidad de Bitcoins con la posibilidad que en un futuro no muy lejano ese dinero invertido se multiplique. Pero los imbéciles de los gorgojos anteriores literalmente nos han dejado sin activos, o en palabras más sencillas, los imbéciles de antes nos mataron a la vaca. O sea, podemos entender vender un 20 o un 30%. Digamos que había una gran necesidad y vendieron el 50%, pero un 80%. No les bastó dolarizar al país para poder lavar dinero libremente, para no tener pérdidas al cambiar moneda. No les bastó robarse millones en donaciones, en haber financiado pandilleros para matar a la población. No fueron suficientes los millones que robaron en maletines negros y sobresueldos, sino que vendieron el 80% del oro. Eso fue en el 2015, pero estos idiotas ya van a decir que fue culpa de Nayib. ¿Qué significa la reserva de oro para un país? Oro que mantiene en custodia el sistema monetario de un país y que conforma y respalda el dinero que la nación tiene en circulación. Y en la lógica de los gorgojos, pero nosotros ya no tenemos colones, así que no importa. Es como putear a un borracho de cuneta. Por más que los insultemos, no van a entender. Trato de educarlos, pero no lo van a entender. ¿Cuánto oro de reserva tiene El Salvador? Su última unidad de reservas de oro es de 1.37 toneladas. Les dejo el enlace en esta nota en la descripción para que corroboren la veracidad. Prueba de verificación número 1. ¿Está demostrado que subir el salario mínimo destruye el empleo? No lo está. Hay autores que sostienen que sí, otros que no, y otros que el empleo no baja, sino que sube. Es el caso del último galardonado con el Nobel de Economía, David Card, a quien el premio reconoce que, en vez de aplicar obsesivamente a los números, y si ocurriera a la carta, realizó estudios naturales del campo, recopilando directamente información de empresarios afectados por un notable incremento del salario mínimo en un estado norteamericano y descubrieron que allí contrataron más trabajadores que en el estado colindante, no afectado por la subida. El hallazgo del flamante Nobel no es cosa de frikis. Ya en 2014, una larga lista de alrededor de 600 economistas de prestigio, entre ellos 7 premios Nobel, escribieron una carta abierta al presidente Obama apoyando subidas del salario mínimo y explicando que el efecto previsible sería un impulso al empleo. Por tanto, insistir en que subir el salario mínimo destruye empleo es una teoría desfasada. Según la opinión más reconocida y reciente de expertos economistas de prestigio, no hay prueba de que las subidas del salario mínimo destruyan empleo, sino que hay evidencia
de que lo impulsa. Por otra parte, el Ministerio Público salvadoreño embargó el jueves una vivienda, 3 vehículos y 2 cuentas bancarias al expresidente Salvador Sánchez Serén, que supuestamente adquirió producto de actividades ilícitas cuando ejerció los cargos de vicepresidente y presidente del país. La Fiscalía informó que los bienes incautados se encuentran registrados a nombre de William Oswaldo Vaquero León, yerno del expresidente Sánchez Serén, que suma $1,2 millones. El exmandatario fue acusado en agosto por los delitos de lavado de dinero y activos de peculado junto a otros 16 exempleados de Casa Presidencial y personas particulares, por supuestamente participar en una red de corrupción que se apropió de más de $183 millones de las arcas del Estado. El Grupo contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República asegura tener las pruebas para comprobar que los imputados habrían lavado esa cantidad del presupuesto de gastos reservados de la presidencia durante el mandato de Sánchez Serén del 2014 al 2019. Asegura la Fiscalía que también habría desviado $3,9 millones de las donaciones del gobierno de Taiwán. Según la investigación, $155 millones fueron retirados en efectivo y el resto fue destinado a pagos de supuestos proveedores que no tenían ninguna relación con la presidencia. Sobre Sánchez Serén también pesa la acusación de haber recibido fondos ilícitos por un total de $530,000 cuando ejerció como vicepresidente de la República y ministros de Educación ad honorem en el gobierno del presidente Mauricio Funes, 2009 al 2014. También del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En junio del 2021, un juez decretó la detención provisional de 10 exfuncionarios del gobierno del expresidente Funes, entre ellos Sánchez Serén, para ser procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Un día después de que ese juez emitiera una orden de búsqueda y captura contra el exmandatario, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Serén. Incautan vivienda, vehículos y cuentas bancarias a expresidente Sánchez Serén valorados en más de $1 millón. Una vivienda, 3 vehículos y 2 cuentas bancarias fueron incautadas este jueves 1 de diciembre al expresidente Salvador Sánchez Serén, valoradas en más de $1,2 millones, informó la Fiscalía General de la República. Los bienes incautados también se encuentran a nombre de William Oswaldo Vaquero León, yerno del exmandatario. Sánchez Serén, quien actualmente se encuentra refugiado en Nicaragua, está acusado por los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado. En este proceso, y por los mismos delitos también se encuentran otros 16 exempleados de Casa Presidencial y personas particulares. Según el Ministerio Público, entre 2016 y 2019 todos los acusados habrían usado dinero de las arcas del Estado, razón por la que... Además, fueron nacionalizados su esposa, su hija y uno de sus nietos. La Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Funes tiene 5 procesos penales abiertos en varios juzgados de El Salvador, entre ellos el juicio por el desvío de $351 millones que, según la Fiscalía, fueron a parar a cuentas de testaferros, de familiares y de sus allegados. Muy bien, damas y caballeros, hemos llegado al final del programa, pero no me puedo despedir sin antes agradecerles su compañía. Recuerden darle like, suscribirse al canal, darle a esa campanita y será hasta la próxima.